En este video vamos a resolver el ejemplo 6 que está propuesto en la práctica de plano. El enunciado del ejemplo 6 nos dice que a partir de los siguientes pares de planos establezcamos si los mismos son mutuamente paralelos o mutuamente perpendiculares. En caso de que no se dé ninguna de estas condiciones, calcular el ángulo que forman entre sí. ¿Dos planos son paralelos o perpendiculares? Y si pasa esta condición, los vectores normales también lo son. Recordemos entonces las condiciones de paralelismo y perpendicularidad entre vectores. Paralelismo. Dos vectores n1 y n2 son paralelos si solo si se cumplen la siguiente igualdad. A1 sobre A2 es igual a B1 sobre B2 igual a C1 sobre C2. Siendo A1, B1 y C1 las componentes del vector normal n1, A2, B2 y C2 las componentes del vector normal n2. La perpendicularidad entre vectores, ¿cómo se verifica? Dos vectores son perpendiculares si solo si el producto escalar entre ellos da igual a 0. Si tenemos a los vectores por componentes, podemos hacer el producto escalar por medio de componentes y verificar si se da la igualdad a 0. Si se da el igual a 0, entonces verificamos o comprobamos que los vectores son perpendiculares. Vamos a resolver entonces el ítem A. El ítem A tiene dos planos, 2x menos 3y menos z igual a 1 y por otro lado 6x menos 9y menos 3z igual a 18. Veamos primero si se cumple la condición de paralelismo. El primer plano lo podemos llamar pi sub 1 y vemos que tiene como vector normal a 2 menos 3 menos 1. El segundo plano tiene como vector normal 6 menos 9 menos 3. Veamos, esto es importante, que las variables x y z están de un mismo lado de la igualdad. Entonces podemos identificar de esta forma al vector normal. Hay que tener cuidado con ello, siempre tenemos que ver que estén del mismo lado de la igualdad. Si hubiésemos tenido 2x menos 3y igual a menos z más 1, nosotros no estaríamos viendo a este vector normal, sino que sería otro. Siempre tener en cuenta ello. Bien. Veamos si se cumple entonces la condición de paralelismo. Primer componente del vector normal de n1 sobre primer componente del vector normal de n2. Segunda componente de n1 sobre segunda componente de n2. Tercer componente de n1 sobre tercer componente de n2. Siempre estos cocientes dan una constante que es un tercio. Por lo tanto, encontramos que existe ese valor alfa que nos permite decir que los vectores n1 y n2 son paralelos. De hecho, podemos ver que n1 es igual a un tercio por n2. Si los vectores son paralelos, entonces podemos concluir que los planos son paralelos. Gráficamente, estos planos se ven en esta figura y aquí vemos que los planos son paralelos. Vayamos a ver el ítem B. En el ítem B los planos son de ecuación x menos 3y menos 2z igual 4, menos x más 3y menos 5z menos 12 igual 0. Primero vemos si se cumple la condición de paralelismo. El primer plano tiene como vector normal n1 con componentes 1, menos 3, menos 2. Y el segundo plano, las componentes son menos 1, 3, menos 5. Veamos primero si se cumple la condición del paralelismo, entonces. Cociente entre la primer componente de n1 sobre la primera componente de n2, segunda componente de n1 sobre segunda componente de n2, tercer componente de n1 sobre tercer componente de n2. Este cociente nos da menos 1, aquí también nos da menos 1, esta igualdad se cumple, pero acá nos da 2/5, por lo tanto la igualdad no se cumple. Entonces los vectores n1 y n2 no son paralelos, por lo tanto los planos no son paralelos. Veamos si se cumple la condición de perpendicularidad. Hagamos el producto escalar entre n1 y n2. 1 por menos 1 más menos 3 por 3 más menos 2 por menos 5. Eso es lo que tenemos aquí. Menos 1 más menos 9 nos queda menos 10, más 10 igual 0. Por lo tanto, n1 y n2 son perpendiculares y esto nos lleva a la conclusión de que los planos son perpendiculares. Si nosotros hacemos la gráfica, llegamos a esta gráfica, aquí tenemos los dos planos y vemos que estos planos
forman un ángulo recto, ¿sí? Por lo tanto vemos que son perpendiculares. Vamos a ver el ítem C. En el ítem C tenemos los planos de ecuación. 3x menos 2y más 3z igual 1, x más y más 3z menos 5 igual 0. Veamos la cuestión del paralelismo. N1, el vector normal de este plano es 3, menos 2, 3, y el vector normal de este plano es 1, 1, 3. Vamos a ver si se cumplen los cocientes, si se cumple la igualdad entre los cocientes. 3 sobre 1, después tenemos menos 2 sobre 1, y por último 3 sobre 3. Vemos que acá nos da 3, acá nos da menos 2, acá nos da 1, no se cumple ninguna igualdad. Los vectores y por lo tanto los planos no son paralelos. Vamos a ver si se cumple la condición de perpendicularidad. N1 escalar N2 es 3 por 1 más menos 2 por 1 más 3 por 3. 3 por 1 queda 3, menos 2 más 9. Esto nos da igual a 10, distinto de 0. Por lo tanto, tanto los vectores como los planos no son perpendiculares. Al no ser ni paralelos ni perpendiculares, entonces vamos a calcular el ángulo que forman. Recordemos que mediante la definición del producto escalar, teníamos en esa definición el coseno de alfa. Despejando de la definición del producto escalar, podemos ver que coseno de alfa es igual al cociente entre el producto escalar sobre el producto de los módulos de los vectores. El cálculo del producto escalar ya lo hemos hecho, que nos dio 10. Los módulos no los tenemos, pero como tenemos al vector por componentes, lo podemos calcular. El módulo de n1 es la raíz cuadrada de la suma de las componentes de n1 elevadas al cuadrado, que nos da raíz de 22. El módulo de n2 es la suma de la raíz cuadrada de la suma de cada una de esas componentes, que nos da raíz de 11. Por lo tanto, tenemos que el coseno de alfa es igual al producto escalar sobre el módulo de los vectores normales, y nos queda que es 10 sobre raíz de 22 por raíz de 11. Esto es el coseno de alfa. Nosotros no queremos conocer el coseno de alfa, sino al ángulo alfa. Para poder averiguarlo, entonces vamos a hacer el arco coseno de 10 sobre raíz de 242. 242 es 22 por 11. ¿Cómo hacemos esto con la calculadora? Shift coseno, ponemos entre paréntesis esta expresión y le damos el igual. Esto nos da un ángulo de 49 grados, 59 minutos, 50 segundos. Cuando nosotros procedamos en la calculadora y hagamos Shift coseno, esta expresión y el igual, nos va a dar en números decimales. Usando la tecla de grados, minutos y segundos, lo pasamos al sistema sexagesimal. Veamos entonces este último ítem de forma gráfica. Estos son los dos planos con los que trabajamos. Vemos que no son ni paralelos ni perpendiculares. Y este es el ángulo de aproximadamente 50 grados que habíamos calculado. Bueno, espero que les haya sido de utilidad el video. Nos vemos en el siguiente.